El joven dramaturgo Cristian Cristino acaba de publicar una reseña del texto que presentamos hoy en la revista Mensaje. Él escribe: Tejer y destejer símbolos es un libro que nos invita a la reflexión desde un lugar sensible que rehabilita y resignifica los 5 sentidos del cuerpo gigante y colectivo que se configuró a partir del 18 de octubre de 2019. Un cuerpo que en los muros, continúa Cristino, esta vez citando a Zaliaznik, encuentra soporte de las voces hasta entonces silenciadas, de la comunicación callejera que cambia, que no quiere ser borrada, ni pretende arrogarse autoría ni fama, que grita y no cesa de comunicar. Todo Chile como una gran pizarra. La invitación, continúa la reseña, es entonces la de recorrer estas páginas abriendo como lectores nuestro archivo personal de recuerdos, ideas, temores y esperanzas sobre lo que vivimos durante el estallido social, para encontrar, gracias a este libro y a su cartografía de disputas y representaciones en el espacio público, un alfabeto emocional que nos permita leer los acontecimientos de una nueva sociedad que emerge de manera inevitable. Agradecemos a Editorial LOM y a Silvia Aguilera por haber acogido este trabajo colectivo que, como se indica, es una invitación a leer y a escribir un alfabeto emocional. También agradecemos a Marcela Vergara y a Guillermo Bustamante. Este trabajo se inscribe en una interesante colección, de la cual ya Silvia nos habló, titulada justamente 18 de octubre. También agradecemos a Jorge Montealegre por el lindo prólogo que hizo del libro. ¿Quiénes somos los que agradecemos? Pues Yael Zaliaznik, quien es doctora en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile y que integra el colectivo Patio 29, Resistencia contra el Olvido. Iván Insunza Fernández, quien es actor con estudios de cine, doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Chile y editor de la revista Hiedra. Macarena Andrius Barraza, quien como actriz, dramaturgista y directora teatral realiza un trabajo en todos esos ámbitos. Con estudios en la Universidad de Glasgow, dirige actualmente el colectivo Causa de Brujas o Casa de Brujas, centrándose en investigaciones respecto de la violencia extrema contra las mujeres. Igualmente agradece a Adriana Palomera Valenzuela, que también es doctora en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile, coordinadora del Centro de Estudios Migratorios. Jorge Sánchez, profesor de cómic en la universidad, donde tal fenómeno gráfico y cultural ha sido su objeto de investigación y que forma parte de la red RING. Y también agradece, por supuesto, Patricio Rodríguez Plaza, quien les habla, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este es un libro que, entre otras cosas esenciales, se ha propuesto no olvidar, como lo discutimos y lo conversamos muchas veces con Yael. Gracias. Agregar a los agradecimientos a Anet, que está detrás de la cámara y que ayudó mucho para hacer esta presentación. Y quería leer un texto corto, no se preocupen. Cuando el acontecer nacional nos tenía confundidas y confundidos, y la confusión un poco paralizados. Lo que estaba ocurriendo era predecible, pues la injusticia e inequidad en nuestro país estaban y están ahí, sin necesidad de rasguñar mucho la aparentemente pulcra superficie. En cada conversación, gesto, actividad cotidiana. Sin embargo, la rabia acumulada y contenida, que no se expresaba sino en lo más íntimo de hogares y conversaciones, pensábamos que eran también de alguna manera parte de nuestra idiosincrasia. Por eso probablemente nos sorprendía y de cierta forma nos paralizaba lo que iba ocurriendo.
Queríamos entender lo que pasaba y sobre todo insertarnos y aportar de alguna manera en un guión nuevo, novedoso, inédito y esperanzador, reconociendo, eso sí, que muchas luchas y resistencias venían gestándose ya de mucho antes. En ese contexto, la Avenida Chile de Iliana Diegues nos dio una justificación para juntarnos y conversar, para caminar juntos por calles y saber de puntos de encuentro con otras culturas, para comenzar a reflexionar sobre lo que pasaba, pasa, quedaba y queda. Fuimos viendo en la práctica, en las calles de Santiago, pero conociendo también sobre México y otras realidades de América Latina, cómo los símbolos se van tejiendo y destejiendo en el espacio público, ahí mismo donde de distintas maneras elegimos poner el cuerpo. Y aunque las herramientas que cada cual tiene son muy diversas, escogimos intentar canalizar nuestras ideas también a través de un dispositivo con textos e imágenes realizados a varias manos, como un tejido colectivo, donde cada quien aportara un capítulo a un libro que nació en días raros. Desconocíamos que vendrían otros días raros, donde la necropolítica mostraría también trajes y estrategias tristes y aterradoras, igualmente a través de cuerpos, pero cuerpos enfermos o cuerpos que no quieren enfermarse, cuerpos contagiosos y contagiados, cuerpos cansados, maltratados, ignorados, empobrecidos, desesperados. Tiempos en que la pandemia sería una herramienta para intentar acallar e invisibilizar aquellos días primigenios, aun cuando su desarrollo natural dejaba aún más en evidencia los reclamos y demandas. No obstante, con su excusa, se intentó inmovilizar a las actorías sociales, muchas de las cuales se sintieron tales cuando desde el 18 de octubre de 2019 salieron a las calles del territorio nacional. Y vino también la convención, como un premio desesperado, espurio, trucho de consuelo. Algunos tuvieron esperanzas, otros dudas y miedos, los que finalmente fueron dirigidos para invalidar el trabajo de esta y lograr que no se aprobara nada y seguir igual o quizás peor, conscientes pero asustados. Para ello fue importante tergiversar lo ocurrido desde el 18 de octubre y en ello tiene práctica el poder hegemónico. Tejer una historia que se acomodara con aquel sempiterno discurso donde prima siempre la necesidad de un supuesto orden, seguridad, bienestar, tranquilidad. Hoy la actividad que originó la mayoría de los textos, caminar y pensar la calle en días raros y esperanzadores, parece detenida. No solo se quiere eliminar la plaza, la estatua de Bustamante ya no está, solo queda su podio y sus absurdos y vehementes, aunque también simbólicos, guardianes. Nos detuvo la enfermedad, el miedo, las mentiras, nos detuvieron también las rencillas, las luchas de poder, las ambiciones, la falta de unión y de autocrítica. Nos quieren convencer que todo fue un error, una locura, actos delictuales, terrorismo incluso, pero sabemos que no es así. Ahí está la llama, presta a encenderse y ojalá continuar. Ahí están los símbolos que fuimos construyendo y deconstruyendo, que no pertenecen a quien los crea ni a la primera persona en verlos o estudiarlos. Son nuestros, de un colectivo, como la performance de las tesis, que se fue amplificando, transformando cada vez a más personas en performers, artistas, coreógrafos. Tenemos una memoria encarnada de esa época, un relato muy distinto, nada de lo cual nos podrán borrar ni cambiar. Aunque para trocar y dirigir la memoria hoy incluso se busca nuevamente sustituir las palabras y los medios de comunicación colaboren nuevamente en ello, hablar de una asonada como un tumulto violento para que una vez más no veamos el verdadero atropello, hablar de octubrismo como algo parecido a una peste, de terrorismo cultural para hacer referencia a símbolos, a organización, a identificación, al movimiento que vimos en las calles, tejiendo vínculos, acercándonos. En estos tiempos tan turbios y tristes, mucho más raros aún. Era el problema de la pureza, el peligro de que las cosas delicadas, las cosas limpias, caigan en manos sucias. Señala Juan Carlos Onetti en Dejemos hablar al viento. En esta época, este libro, este acto, esta reunión, esta conversación, son puentes, o por lo menos pretendemos que sean puentes, manos, abrazos, aunque se nos acuse de un voluntarismo inocente, como el que señala Iván Insulza en su texto, que ponen en escena la importancia de lo colectivo, de evitar mirar a los ojos de la medusa, porque no quisimos ni queremos petrificarnos con lo implacable e insoportable de existir, no movernos, no conmovernos, pero continuar mirando, oyendo, sintiendo, creando, haciendo entre todos, cambiando lo que no nos gusta, manteniendo y alimentando pese a todo la esperanza en las posibilidades de lo pequeño, de lo humano, de lo amoroso,
de los afectos y de lo colectivo que podemos entretejer, vislumbrando entre todos un horizonte humano, empático, utópico, resistente, creativo. Aunque hoy sea aún más difícil porque encontramos tantos muros, tantas espaldas, tanto silencio, tanto desaliento, tanto vacío. Gracias. Y para introducir a los comentaristas que en realidad son más interesantes que yo y saben más de esto que yo formulé una pregunta, porque la idea no es reunirnos con nostalgia para recordar lo que pudo o lo que fue o lo que pudo haber sido, sino dejar de eludir lo incómodo, reflexionar y conversar. Entonces tengo una pregunta amplia usando los textos del libro para que les den a lo mejor ganas de leerlo. Es una pregunta que incluye muchas otras preguntas y que dejo abierta también para el conversatorio. Y es: ¿qué pasó con el 18 de octubre y sus símbolos? ¿Qué hizo? ¿Transformó algo? ¿Avanzamos algo? Parafraseando el texto de Monterroso, citado por Jorge Montalegre, ¿el dinosaurio sigue allí una vez que despertamos? O recurriendo también al prólogo, que se refiere a las distintas acepciones de la palabra emergencia: ¿hemos emergido? ¿Hemos salido a la luz o hemos salido de abajo o nos hemos hundido más? ¿Somos distintos después del 18 de octubre? ¿Cómo? ¿Cómo ponerlo en palabras? Arte y política, como plantea Macarena Andrews, ¿son contraataques? ¿Son suficiente contraataque? ¿Logran también transformar? ¿Nos quedamos en la revuelta o rebelión? ¿Qué nos faltó y falta para una revolución? Citando los términos que define Octavio Paz y presenta Patricio Rodríguez Plaza en su texto. ¿Qué papel juega acá la memoria colectiva, cuya importancia es relevada en el texto por Adriana Palomera, tanto en la revuelta como hoy para referirnos a ella? ¿Y qué importancia tiene también lo afectivo, realzado en varios textos, entre ellos el de Jorge Sánchez, a propósito de la estética kawaii? ¿Qué importancia tuvo en la revuelta? ¿Qué importancia tiene hoy? Bueno, y para hablar de esto, voy a presentarla. Le voy a dejar todas esas preguntas a ustedes, a todos ustedes también, porque es un conversatorio, se supone. ¿Tú presentas? ¿Yo? Bueno, voy a presentar primero a Marcel Solá. Marcel Solá es licenciado en Artes por la Universidad de Chile, licenciado en Estética por la Universidad Católica, máster en Museología por la Universidad de Valladolid, España, propulsor de nuevos enfoques museológicos relacionales que propenden a dinámicas de vinculación comunitaria y territorial. Como artista visual lleva más de 15 años desarrollando lo que denomina arte consciente, intervenciones de arte ligadas a problemáticas medioambientales. El año 2021 recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente en la categoría de Cultura Sustentable por sus proyectos de limpieza de playas y territorios, cuyos residuos posteriormente busca resignificar utilizándolos como materialidades para la creación de obras de arte. Es autor de diversas obras de arte, denuncia que se han tomado las calles durante la revuelta social, como la primera escultura de gran dimensión del perro negro Matapacos. El año 2020 funda el Museo del Estallido Social, donde actualmente se desempeña como curador. Hola, muy buenas tardes. Agradecerles la invitación de hacerme partícipe de esta instancia, a la editorial LOM, por tremendo proyecto que apoyó, y felicito a los y las autoras porque disfruté mucho el libro, de verdad. Quizá vaya a responder tus preguntas, Yael, a partir de algún texto que elaboré a partir de lo que generó la lectura de los distintos ensayos, ¿ya? Lo primero, y parto de eso, es que efectivamente queda algo de esta revuelta, una revuelta en movimiento, ¿cierto? Y rescato justamente ese plano de lo afectivo, de los vínculos, finalmente el espacio público donde se dio lugar esta situación de gran tensión. Básicamente este espacio público generó posibilidades de vínculos intersubjetivos. En el espacio público generamos relaciones, ¿ya?
nos abrazamos, nos miramos a los ojos, situación que hace mucho tiempo no ocurría. Desde este punto de vista, el espacio público dejó de ser esa tierra de nadie para transformarse en un espacio compartido. Entonces, yo rescato eso principalmente, dado que evidentemente queda una resistencia que dar por los preceptos base de esta revuelta. Como dicen, no hemos ganado nada, sin embargo, a mí me toca ver a diario las caras de desesperanza de muchas personas que entran al museo del estallido buscando respuestas. Y yo digo, mira, yo no tengo la respuesta, pero sí tengo el camino para por lo menos sostener este estado ahora. Tenemos que salir de este letargo, es necesario una etapa de introspección, de reflexión en torno a lo que ha pasado, pero tenemos que disponernos desde esa perspectiva tal como lo que propició el espacio público, los encuentros y las distintas acciones que ahí se generaron. Entonces voy a citar algunos temas en particular que me llamaron muchísimo la atención dentro del texto, cómo Patricio Rodríguez expone, ¿cierto?, esta concepción de lo estético, quizá por sobre lo artístico, ¿ya? Yo rescato ahí una frase de Michel Maffesoli, un sociólogo francés inspirado en Gilbert Durand, que plantea que los emblemas de resistencia, las siglas, los íconos, producen empatía y voluntad de compartir, por tanto generan lazos. Jorge Montalegre también habla de este espacio, como cita la figura del paréntesis, ¿ya? Una fuerza invisible que pone en tensión las construcciones simbólicas, visiones, prácticas culturales, políticas desatadas en el espacio público. Entonces, el paréntesis visto como el arco de flecha, algo que ha de tensarse. ¿Quiénes tiran de esa cuerda? Tiramos quienes estamos en esta lucha, la resistencia, por un cambio genuino en la manera de relacionarnos, en las políticas sociales, y por otro lado la clase dominante, ¿cierto?, que protege este modelo de oligarquía y basado en un modelo nefasto, ¿cierto?, el neoliberalismo. Quisiera plantear algo que me parece muy pertinente justamente a propósito de los vínculos, lo que plantea Yael respecto a lo sinestésico, ya cómo la represión de Estado afectó a nuestros sentidos. O sea, primero atacaron nuestras vistas, después lo olfativo, las bombas lacrimógenas nos arruinaban ese espacio de comunión, donde todos los sentidos tenían ese carácter metafórico que nos llevaban más allá de ver literalmente lo que podemos percibir a la vista. Se trataba de estar despiertos, de estar conscientes. El sentir a través del olfato, ciertas experiencias gustativas, nos rememoraba, nos conectaba con esa memoria. Eso que está justamente en estos espacios donde converge ese inconsciente colectivo, esos vínculos intersubjetivos. Me gusta mucho hablar de lo intersticial, por ahí también, en algún caso lo citó, si no me equivoco, Patricio Rodríguez también. Lo intersticial, refiriendo un poco a lo que incluso la medicina hace pocos años bajó esa palabra para justamente referirse a ese espacio que hay entre una célula y un tejido del organismo. Aparentemente lo intersticial era un espacio como una fisura, un espacio vacío, ¿ya? Y hoy en día lo intersticial es el lugar donde se propicia el vínculo, ese espacio público, ese lugar donde reconocernos identitariamente con personas que están en la lucha en que todos estamos, todos y todas. Desde esa perspectiva, lo intersticial, que en medicina es eso, que en arquitectura habla de dos formas, de dos volúmenes que rodean un algo, pero que ese algo no está definido, lo intersticial hoy en día cobra más sentido que nunca. Entonces tenemos que volver a apropiarnos de ese espacio público en el sentido de lo comunitario, como plantea muy bien Iván Insunza. El espacio comunitario ya no es la suma de individuos, es el espacio donde tenemos que luchar por algo en común, donde nos reconocemos justamente
Y desde esa perspectiva también citar a Adriana Palomera con la visión que tiene sobre la acracia, ¿cierto? Como una respuesta más a un modelo que no resiste más, ¿cierto? Y que surgen otros elementos de revelación, como por ejemplo prácticas ácratas como la autogestión, el veganismo, la lucha por la igualdad, las tendencias anticarcelarias, el medioambientalismo. Ahí donde quizá me ubico, me encuentro más con esas pugnas. Y por eso quería terminar también con una frase que escribieron los dadaístas en un epitafio en la tumba del filósofo anarquista Mikhail Bakunin, que dice: quien no se atreve a lo imposible nunca alcanzará lo posible. Eso. Muchas gracias. Participar, estar acá en un libro que fue creado de forma colectiva, con tu guía, pero de forma colectiva, es súper importante para nosotras y que esperamos que las fotografías puedan sumar también a esta discusión y a todo el trabajo que se está dando. Bueno, y presentar a las tesis, a lo mejor está Dafne, está Sibila. Las tesis es un colectivo artístico interdisciplinario y feminista conformado por Sibila Sotomayor, Paula Cometa y Lea Cáceres. Entre otros objetivos buscan denunciar, visibilizar y luchar contra la violencia machista y hacer conciencia de su expansión y normalización, difundir a un público mucho más amplio que el académico los conceptos y estudios sobre feminismo, violencia de género y colonialidad, propulsar los activismos locales, ejercer la resistencia a través del arte y lo colectivo. Vamos. No digo porque estamos todo el rato pasando, pueden dejar una allá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Queríamos agradecer también el trabajo a todas las personas que escribieron y que hicieron posible este proyecto. Como agradecer también el ejercicio de memoria, ¿no es cierto?, de nuestra historia presente como una experiencia personal, pero también colectiva que aún estamos viviendo con todo lo que significó y significará el estallido social en nuestras historias personales y en nuestras historias como territorio. Agradecer también el ejercicio de memoria desde lo sensorial, por ejemplo, como lo hace Yael, como desde los distintos sentidos, como la vista o el olfato incluso, es un ejercicio de memoria que pasa por el cuerpo, y al pasar por el cuerpo pasa también por un tema muy importante para los feminismos, y al pasar por los feminismos pasa por un tema muy importante también, que son las luchas sociales, que todo tiene que ver con el feminismo. Así que agradecer por eso. Vamos a compartir el micrófono, toda la mesa. Colectivo también, porque todo es colectivo en esta discusión. Oye, no, solo para agregar a lo que mencionaba Dafne y en torno a la pregunta también, bueno, a las muchas preguntas que planteaba Yael hace un ratito, por supuesto que hay un punto en particular que nos toca a nosotras, todo evidentemente nos atraviesa, porque independiente de los lugares en el cual nos sentimos convocadas, convocados, convocades dentro de esta lucha política desde el 18 de octubre del 2019, nosotras nos inscribimos en una vereda vinculada además al arte, ¿no?, a las decisiones estéticas como decisiones políticas, y que es algo en lo cual siempre enfatizamos mucho. Entonces, en ese sentido, y en la pregunta por los símbolos vinculados al arte y la política, nos parecía importante señalar que evidentemente apuntan a un cambio dentro de la esfera cultural, dentro de la esfera sociocultural y política, y a veces no necesariamente eso se ve reflejado en la política pública, ¿no? Eso no necesariamente llega a movilizar una esfera, podríamos decir, más institucionalizada, sino que tiene que ver con lo que se moviliza desde la base, lo que se moviliza no en la política, sino en lo político, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo que aparece a lo largo de todo el libro también. Esta reflexión en torno a, como decía Dafne,
lo experiencial también, lo que de alguna manera nos ha cruzado a muchas, a muchos a lo largo de estos años y que también nos ha hecho vivir un torbellino de reflexiones y emociones y sensaciones individuales y colectivas, y que es algo que está en proceso, pero que sin embargo se vuelve siempre tan necesario el tener instancias como plasmar en un libro este tipo de reflexiones que si nosotras lo leemos, a veces decimos, claro, todo es como sí, pero esto en 10 años más, lo que va a significar para quienes, sobre todo las generaciones más jóvenes, lo comentábamos con Dafne, ¿no? Antes de venir para acá, lo que va a significar para ellas también, esto va a ser un documento histórico que va a transmitir a otras personas que no estuvieron dentro de esta revuelta quizás más activamente porque eran más jóvenes o porque quizás no estaban en ese momento en este territorio y sin embargo se van a hacer parte también a partir de estas reflexiones, a partir de esta misma instancia, de estas mismas conversaciones que estamos teniendo ahora. Y eso para nosotros siempre es muy relevante y por eso también a este tipo de invitaciones respondemos y venimos, ¿no? Porque decimos, aquí es donde también tenemos que estar, celebrando el lanzamiento de un libro, que esto siempre es una celebración, es una fiesta, y que también, como decía Dafne, en este caso constituye un acto de memoria y que nos interpela además en lo público, y que eso no es menor, este símbolo de hoy, o este potencial simbólico que hoy tiene el reunirnos también en el espacio público, no estamos en una sala, ¿no? Cerrada, estamos también en la calle, estamos donde también se gestaron estas acciones y se han gestado estas reflexiones que derivan de aquello. Y cómo también dentro de esta lucha esas dos dimensiones no se pueden separar, ¿no? No hay personas pensando en su casa, ¿no? Esto es algo que nos atravesó también dentro de la experiencia. Quienes aquí escriben también han sido atravesados por esta lucha muy concreta de toma del espacio público a partir de distintas estrategias y símbolos, que es un poco lo que aquí también se va anunciando a lo largo del libro. Y que ahí evidentemente nosotras nos sentimos más interpeladas y convocadas en esta vereda feminista de esta toma del espacio, de esta idea de una feminización, entre comillas, del espacio público en el sentido de articular activismos políticos, artísticos además, de otra manera, ¿no? De otra manera a veces distinta de la que quizás se venía haciendo en el espacio público y que creemos que eso no es menor y que no tiene que ver solamente con las mujeres, tiene que ver también con mujeres y con disidencias, ¿sí? Creemos que aquí hay una lucha conjunta que es mucho más amplia, más grande en esa toma del espacio, en el posicionarse desde nuestros cuerpos y también apuntar a denunciar una vulnerabilidad incluso dentro de nuestros cuerpos, desde nuestros propios cuerpos, desde la performance, que es un concepto que también aparece a lo largo del libro, ¿no? Aparece muchas veces mencionado este potencial performativo, que más allá de, por un lado está la performance como acción, pero por otro lado esta idea de la performatividad como una acción que trae a la realidad algo que antes no existía, ¿no? Hay algo que antes no estaba en lo real y que a partir de los cuerpos desplegados en el espacio público se hizo carne, se hizo real, apareció para todos, para todas, ¿sí? Entonces enfatizar para nosotras en eso siempre es muy importante porque creemos que ahí hay una potencia del cuerpo que a veces en estos tiempos que nos llevan a veces a desconectarnos justamente de nuestros cuerpos nos hacen volver ahí como ese primer campo de batalla, no solo individual sino que también colectivo.